Este es el estudio del artista Tadanori Yoko. Reina un ambiente lleno de energía y color. En los años 60, Yoko revolucionó las técnicas de la ilustración y del cartel con su efecto único de tercera dimensión. Actualmente, Yoko trabaja en óleos, logrando trabajos plenos de fantasía. Hoy lo encontramos añadiendo un extraño elemento a una de sus obras. Se trata de un cuervo disecado. Extrañas figuras y colores chillantes. ¿Qué es exactamente lo que Yoko trata de lograr? Escuchemos a Yoko. Ahí se puede observar una cara, es un retrato del mismo artista. Tenemos a Picasso, tenemos a Chirico, también está Rousseau y Matisse, entre otros artistas. Todos son llevados por la corriente de un río de sangre infernal. Es el tema de este cuadro. Después, todos quieren tocar a la musa aquí representada, o sea, quieren subirse en esta roca y es por eso que los dedos dejan marcas sobre ella del color de la sangre. Entonces el artista debe sufrir, luchar. Si no se siente placer en carne propia, no se puede pintar. Si no se piensa que esto es lo máximo, no se puede pintar cuadro alguno. También esto expresa lo último en erotismo, y esta energía llega hasta los mismos observadores. Solo esta lucha hace que el alma florezca. En su esfuerzo por encontrar otros caminos para crear un fuerte impacto en el espectador, Yoko comenzó a estudiar los trabajos del pintor Tsukioka Yoshitoshi, artista de ukiyo-e de principios de siglo. El mundo de Yoshitoshi está dominado por la violencia y la muerte. Resume horror y espanto. Esta pintura de ukiyo-e es de Utagawa Kuniyoshi, artista de finales del período de Edo. Muestra una serie de fantasmas descendiendo para salvar al héroe Minamoto Tametomo, quien ha caído en el mar. En el centro de la pintura hay un enorme tiburón que domina todo el cuadro. El trabajo es un ejemplo extraordinario de un mundo de fantasía. Numerosos trabajos de este tipo fueron realizados en la época de Edo. Para Shuichi Kato, se trata de un fenómeno muy interesante.
Durante los 250 años del shogunato Tokugawa, es decir, del siglo XVII al XIX, Japón permaneció cerrado al mundo y gradualmente entró en una época de prosperidad material. Las restricciones del budismo y su exaltación de las cualidades espirituales se debilitaron, dando lugar al desarrollo de una cultura pragmática y laica. Pensemos en esa cultura popular cerrada a toda influencia del mundo exterior, que continuó desarrollándose durante un largo periodo. ¿Cuál fue el resultado? Lo que sucedió fue que la gente de Edo comenzó a exigir mayores emociones. Quería cosas novedosas y placenteras. De lo contrario, no mostraba interés alguno. Tomemos como ejemplo el teatro kabuki. De pronto, en los libretos del autor Tsuruya Namboku, los villanos que inicialmente eran personajes secundarios se convirtieron en los personajes centrales. Las escenas de muerte, aunque ya existían desde antes, se tornaron especialmente crueles y sangrientas. El público empezó a disfrutar de la violencia, llegando casi a los límites del sadismo. Tokeluki-yoe estaba íntimamente relacionado con el kabuki. Fue esta forma de arte dramático la que le proporcionó la mayoría de sus temas, además de los que tomó del barrio de placer llamado Yoshiwara. Y en la medida en que el kabuki se hizo más violento, el arte del ukiyo-e lo imitó. Las composiciones se volvieron más dramáticas, más impactantes. El ejemplo típico de esta nueva corriente es Kuniyoshi, en cuyos trabajos abundan temas violentos y crueles. Como dije antes, Japón era entonces un país aislado de los demás y no tenía mayor contacto con lo que sucedía en el extranjero. Los intentos de los artistas de la época por tratar de provocar audazmente los sentidos de la gente de Edo no se han dado con esa intensidad en ningún otro lugar. Por eso, la época final del período de Edo es única en este sentido. La extrema excitación de los sentidos, desarrollada en el arte de entonces, incluía perversiones sexuales y de todo tipo. Esta es la Feria de las Flores en Iria, Tokio. Es todo un legado de la cultura popular de la época de Edo. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la ciudad de Edo fue invadida por el furor de la horticultura. En su afán por descubrir lo exótico y lo raro, la gente de Edo desarrolló alrededor de 700 variedades nuevas de estas flores. La variedad más rara de todas ellas resultó ser la de color amarillo. Los amantes de la jardinería se dieron a cultivar estas flores con gran entusiasmo. El señor feudal Matsudaira Yoritaka, cabeza del clan Takamatsu, compiló toda una enciclopedia de flores con la ayuda del científico Hiraga Gennai. Las ilustraciones de la obra son tan detalladas que no solamente reflejan colores y formas, sino inclusive texturas. La gente de Edo gustaba del naturalismo. Encontraba el tiempo para adentrarse en el mundo que le rodeaba. Eran coleccionistas apasionados. Estudiaban y pintaban objetos con gran entusiasmo. El enfoque naturalista queda bien ejemplificado en esta pintura de Ito Yakuchu, artista de mediados del período de Edo.
Esta es su pintura intitulada Gallos. Cada ave está pintada con gran detalle y, no obstante, la pintura en conjunto refleja una atmósfera irreal. Este interés sumamente detallado por los objetos reales de pronto nos transporta al reino de la fantasía. Este biombo de los daoístas inmortales fue hecho por Soga Shouhaku, contemporáneo de Yakuchu. Pero mientras que este último producía extraños efectos retratando objetos reales, Shouhaku se entregó de lleno a un mundo de fantasía. Sus daoístas inmortales no son los demacrados ancianos de siempre, sino personajes llenos de energía y de individualidad. Sus expresiones faciales tan exageradas recuerdan el maquillaje teatral. Cada pedazo del biombo vibra por su colorido y movimiento. El artista ha empleado generosamente 3 colores primarios: rojo, azul y amarillo, así como el negro, logrando un estilo jocoso que pareciera burlarse del estilo tradicional de este tipo de pinturas. Kansan y Jitoku, los 2 sabios chinos de la mitología, constituyeron un tema favorito entre los artistas de este período. El pincel de Shouhaku los ha transformado en hombres gigantescos, temibles y desagradables. Durante el período de Edo, las pinturas de Shouhaku fueron consideradas como una herejía. Nagasawa Rosetsu fue otro artista de la misma época. Este trabajo suyo se intitula La bruja de la montaña. A Rosetsu le fascinaba encontrar lo extraño en la gente ordinaria, y este fue el tema que desarrolló en sus pinturas. Yakuchu, Shouhaku, Rosetsu, el trabajo herético de estos 3 autores de mediados del período de Edo, dio lugar finalmente hacia fines de la época a una nueva y dramática corriente de fantasía, plasmada en los trabajos de Katsushika Hokusai. Los mundialmente famosos cuadernos de dibujo de Hokusai contienen 4000 trabajos que, en su conjunto, representan un panorama cambiante de caras y figuras humanas comunes. Hokusai era un incisivo observador de la vida. El resultado de sus observaciones fue una nueva visión del mundo, como si todo se mirara a través de una lupa. Tratando de encontrar lo interesante, lo intrigante de la vida real, Hokusai amplió los horizontes de lo fantástico. No hay nada de ominoso o de horrible en las apariciones de Hokusai. Más bien, se trata de imágenes juguetonas con un sentido del humor muy especial. Aquí vemos un cuello extrañamente alargado, con pliegues como los de una serpiente. Pero la cabeza que pende del extremo del cuello, un personaje llamado Okiku, no refleja nada de la amargura del mundo. Al contrario. A Hokusai no le interesaba reflejar los sentimientos ni las pasiones de sus espíritus y aparecidos. Simplemente se dedicó a expresar su apariencia externa.
Este personaje es Oiwa, de la obra del kabuki Yotsuya Kaidan, escrita por Tsuruya Namboku. Se trata de un personaje de otro mundo. Esta es una escena de esa obra, plena de escenas de terribles asesinatos, plena de fenómenos extraños y que no obstante, obtuvo gran éxito entre el público. En el mundo medieval cristiano, la Iglesia aceptó una serie de figuras extrañas y fantásticas. Grifos, gárgolas y otras figuras monstruosas adornan los muros de las catedrales góticas. El profesor Shuichi Kato piensa que el mundo de lo fantástico y de lo fantasmagórico se desarrolló paralelamente a la religión cristiana. Antes de la llegada del cristianismo, en Europa había una gran cantidad de dioses griegos y romanos, dioses germánicos y nórdicos, y otros más. También existían espíritus y extrañas criaturas. En suma, la gente creía en gran cantidad de seres sobrenaturales. Pero al extenderse el cristianismo, la creencia en estos dioses y espíritus comenzó a desaparecer porque la nueva religión los atacó sin cesar, los demolió, los destruyó. El cristianismo era algo más que una doctrina que hablaba de la salvación de los pobres de espíritu. Era una religión con un fuerte sentido de la moral, herencia del judaísmo, que concebía el mundo como un campo de batalla entre el bien y el mal. De modo que cuando el cristianismo tuvo que explicar la existencia del mal en el mundo, necesitó tener algo más que la imagen de un Dios todopoderoso. Necesitó una representación, una encarnación del pecado. En otras palabras, el cristianismo tenía un Dios que representaba todo lo bueno del mundo, y por lo tanto, necesitaba un demonio que representara todo lo malo. El jardín de los placeres terrenales es un tríptico.
obra del pintor flamenco Jerónimo Bosch, El Bosco, que data de principios del siglo XVI. Las puertas que cubren el tríptico tienen pintado el tercer día de la creación según el Génesis. La circunferencia representa el conjunto de los cielos y la tierra. Tras las puertas aparece una brillante escena. Las pinturas antiguas únicamente mostraban escenas de la Biblia, pero aquí Bosch hizo gran despliegue de imaginación. Dos amantes se abrazan dentro de una esfera transparente. Por todos lados se ven hombres y mujeres desnudos, ebrios de placer. Es un mundo en el que la moral se ha derrumbado, en donde todas las cosas se han corrompido. El jardín de los placeres terrenales es, de hecho, una representación de la estupidez, de la vanidad y de la fugacidad de la vida humana. Este es otro de los trabajos de Bosch, intitulado La carreta de paja. Según la tradición alemana, la carreta de paja es símbolo del pecado. El demonio mismo jala la carreta, y alrededor de esta se amontona gente de todas las edades. Su destino, el infierno. Tras la carreta, marchan nada menos que el emperador del Sacro Imperio Romano y el Papa. A la derecha del jardín de los placeres terrenales, Bosch pintó el infierno. Aquí, los demonios torturan a los condenados que han caído por sus pecados en el mundo. Este es un monje culpable de lujuria. Esta mujer ha sido condenada por vanidosa. Este es el infierno de los músicos. En tiempos de Bosch, el goce excesivo de la música era considerado pecado. Un poco después de la realización de esta obra, la Iglesia Católica Romana fue sacudida por el cisma de la Reforma, dirigida por Martín Lutero. Bosch imprimió en su obra un sentido de crisis inevitable sobre el destino de la Iglesia. De manera parecida, en Japón aparecieron las pinturas del infierno budista. Este pergamino de los infiernos fue realizado entre el período Heian y el Kamakura, alrededor del siglo XI. El pergamino dice: los demonios atormentadores del infierno señalan a los pecadores y los lanzan a las llamas ardientes. Los pecadores se queman de la cabeza a los pies sin dejar rastro alguno. Sus alaridos impregnan el aire. El budismo advertía que todos los que habían pecado en vidas anteriores deberían ser enviados a los profundos avernos del sufrimiento. Uno de estos mundos era el infierno. En el pergamino se pueden ver las variadas suertes de los condenados. El mortero de hierro, por ejemplo, es el infierno para los perversos y para los que han tomado pertenencias ajenas. Los demonios colocan al culpable en el mortero y lo muelen hasta deshacerlo por completo.
A la mañana siguiente, el cuerpo del condenado es reconstruido para ser molido nuevamente. Esta agonía continúa por toda la eternidad. Estas son las ánimas hambrientas, atormentadas constantemente por el hambre y la sed. Pero hay otro destino al que una persona puede condenarse. Las ánimas hambrientas viven en el mundo de los humanos en forma invisible. Se pueden presentar durante la celebración del nacimiento de un bebé, en espera de ingerir los excrementos del recién nacido. Estas ánimas en pena siempre están en busca de los desechos humanos. Se les representaba como figuras demacradas con estómagos hinchados, a semejanza, tal vez, de la condición de los miserables de aquellos tiempos. De la misma manera que en la Europa de principios del siglo XV, fueron estos tiempos difíciles y violentos en Japón. El orden establecido se derrumbó y la corte de nobles que había gobernado hasta entonces el país vino a ser sustituida por grupos de guerreros samurái que atemorizaron la sociedad. A cada guerra y en cada desastre, incontables vidas se perdían. Estas escenas terribles están basadas en esa realidad. Este es el pergamino de la Noche de los 100 Espíritus, una obra del período Muromachi, realizado 300 años después que el Pergamino de los Infiernos. Como puede verse, aquí los espíritus se han liberado de la religión para tomar diferentes y variadas formas. Instrumentos musicales como el koto y la biwa, abanicos, cucharas, sombrillas, sandalias de mijo. Todo es susceptible de convertirse en fantasma. Estos objetos encantados pueden tal vez ser tomados como expresión de la vitalidad de las masas en una época en que los subordinados comenzaban a dominar a sus superiores y los súbditos a sus señores. Este es el pergamino de la boda de los fantasmas. Data de la época de Edo de mediados del siglo XIX. En él, vemos que los fantasmas se acercan aún más al mundo de los humanos. Primero, viene la forzosa entrevista que precede al matrimonio arreglado. Luego, vienen los preparativos para la boda. Después, el brindis de celebración. Y finalmente llega el momento de los esponsales. Toda la familia de fantasmas se reúne alrededor de la novia y el novio para celebrar.
pronto llega un saludable niño. Pero al llegar la mañana, la presencia del sol pone punto final a la celebración, porque los fantasmas solo viven bajo las sombras de la noche. A través de este mundo de fantasía, el autor de esta pintura tal vez trataba de sugerir que puede haber otros sistemas de realidad diferentes al que conocemos. La vida en el período Edo se caracterizó por ciertos valores y códigos morales. La gente de la época poseía un punto de vista confucionista. Pero a medida que el tiempo avanzó, este rígido pensamiento se fue suavizando hasta llegar a un punto en que el orden social se relajó por completo. La gente, diría yo, comenzó a desear un nuevo orden, un nuevo sistema de valores mediante el cual organizar sus vidas. Deseaban un sentido del orden por encima de lo que ya conocían. Y lo que hicieron, en términos generales, fue tomar los objetos cotidianos y darles un nuevo ordenamiento, empleando la imaginación creativa. Un ejemplo de esto es la obra de Ito Yakuchu, llamada El Nirvana Vegetal. El tema del Nirvana ya había sido representado en numerosas ocasiones dentro de la tradición budista del Japón. Por lo general, se trata del Buda en su lecho de muerte. Alrededor de él están sus dolientes discípulos. Pero en la obra de Ito Yakuchu, en lugar del Buda, en el centro de la pintura aparece un enorme rábano, el más común de los vegetales, rodeado de nabos, camotes y otros vegetales. Todas estas figuras aparecen retratadas con gran detalle. Si la idea de la transición del Buda al Nirvana resulta algo difícil de asimilar, la idea de un Nirvana vegetal es inaudita. Es hasta ridícula. Pero lo que Yakuchu trató de hacer con su obra fue tomar elementos de la vida cotidiana para ponerlos en una situación poco usual. Yo diría que el artista dio a esos elementos un nuevo sentido del orden. Tenía que haber una motivación detrás de esto, una razón por la que la gente comenzó a concebir sistemas fuera de lo establecido. La época en que Yakuchu y Rosetsu vivieron fue la era feudal de Tokugawa, una época en que no había ninguna perspectiva de cambio político. De hecho, era una época tranquila, sin peligro. Pero sucedía que los valores de tal sociedad inamovible comenzaron a derrumbarse y la gente empezó a buscar algo novedoso, un nuevo orden social. A finales del período de Edo, llegaron los holandeses a Japón llevando consigo varios elementos de la cultura europea. Por ejemplo, llegaron dos técnicas de arte totalmente nuevas para los japoneses: la pintura al óleo y el grabado en cobre. Este grabado de la isla de Enoshima es del artista Utagawa Kuniyoshi. La poderosa imagen tridimensional de la isla nos recuerda a Van Gogh. La tosca textura de la superficie pareciera hecha al óleo. Nunca antes se había visto nada parecido en el arte de ukiyo-e. Este es otro trabajo de Kuniyoshi. El esqueleto y el uso de las sombras reflejan el uso de técnicas europeas de pintura anatómica. Empleando estas nuevas técnicas, Kuniyoshi creó un mundo fantástico en el ukiyo-e. Este es uno de los más sorprendentes trabajos de Kuniyoshi.
Lleva por título El hombre que hacía tontos a los demás. La cabeza del hombre está compuesta por otras figuras humanas. Kuniyoshi era de una originalidad poco usual, y en trabajos como este, daba rienda suelta a su sentido del humor. Esta es otra de sus pinturas hechas con la misma técnica. Se intitula Una joven más vieja que sus años. Esta es una obra fantástica del siglo XVI del italiano Giuseppe Arcimboldi, llamada Agua. En ella, una cara humana aparece compuesta por peces, conchas y otros elementos de la vida marina. Cada uno de los peces aparece pintado con gran detalle. La cara que forman en su conjunto resulta sumamente extraña. Este es el Titán de Goya, otra obra fantástica que refleja el caos provocado por Napoleón al invadir España. La gente corre despavorida bajo negras nubes, escapando del gigante que domina el cielo. Esta pintura de Víctor Hugo, el escritor francés del siglo XIX, se llama El hongo gigante. Mirándola con detenimiento, hay una siniestra cara que observa desde el hongo. Se dice que la obra simboliza el fin del mundo. Los cíclopes, del pintor de fines del siglo XIX, Odilon Redon. El gigante con un solo ojo le fue inspirado por la mitología griega. Redon tenía una fascinación especial por los ojos, y los pintó innumerables veces. Creía que la oscura pupila del ojo contenía el reino del alma, un mundo de gran misterio y fantasía. Cada mes de julio, en el pueblo de Akaoka, en la prefectura de Kochi, se celebra el festival llamado Ekin. Ekin es el nombre popular dado al pintor Kinzo, que vivió la transición entre el período Edo y la época Meiji. Durante el festival, sus pinturas son mostradas a la luz de las velas. Los temas de los trabajos son sangrientas escenas tomadas del teatro kabuki y pintadas en un tipo de acuarela conocido como distemple. Este festival ha adquirido últimamente una gran popularidad. Tsukioka Yoshitoshi fue un artista que vivió los violentos cambios que marcaron el final de la era feudal y el principio de la modernidad en el Japón. Se dice que Yoshitoshi recorrió el Japón dibujando las horrorosas matanzas que tenían lugar en medio de aquel caos. Sus obras presentan un gran dramatismo, un excepcional uso del color y una gran maestría en el diseño de las figuras. Por primera vez, un artista japonés retrataba la muerte en toda su brutalidad, con un realismo impactante. Todas las sociedades del mundo, a lo largo de la historia, han poseído y poseen dos sistemas de valores diferentes. Por un lado, están los valores socialmente aceptados,
y al mismo tiempo hay una contracorriente de valores contrarios a los establecidos. Esto es a lo que se ha llamado a veces cultura secundaria o subcultura. En términos generales, la estética indica que un trabajo artístico debe guardar siempre cierto balance. Debe reflejar elegancia y belleza, y en un grado menor debe ser racional. Los trabajos del grabador Hiroshige, por ejemplo, caben dentro de esta categoría. En cambio, los trabajos de Yoshitoshi son todo lo contrario, porque son obras irracionales, ficticias. Muestran emociones y sensaciones fuera de la razón y no tienen un sentido de equilibrio. Son trabajos que nos angustian, que nos provocan una sensación de peligro. No es sorprendente que al comparar a Ando Hiroshige con Tsukioka Yoshitoshi, este último no haya sido reconocido sino muy recientemente. Los valores de la época de Edo continuaron impregnando a la sociedad japonesa durante la restauración Meiji, por lo que la obra de Yoshitoshi no fue reconocida entonces. Pero finalmente, la influencia de la época de Edo se dio a tal grado que en la actualidad el Japón de aquellos tiempos nos parece como un país extranjero. Y es gracias a esta distancia que podemos evaluar ese pasado. Así es que la apreciación estética de Kuniyoshi y de Yoshitoshi es posible solamente en este nuevo contexto. Esta es la obra La Reina Medea, del director vanguardista Yukio Ninagawa. Se trata de una obra que ha llamado la atención por su fantástico diseño de iluminación, combinado con música folclórica y su majestuoso y siniestro despliegue de vestuario y maquillaje. Aunque el tema pertenece al teatro griego, la puesta en escena emplea técnicas tradicionales japonesas. En Japón, como en el resto del mundo, el espíritu de lo fantástico en el arte continúa vivo más allá de lo convencional y de lo llamado normal, al acecho constante para romper el orden y al mismo tiempo, cuando las circunstancias lo permitan, para irrumpir con toda su fuerza y su irresistible atractivo.